Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Carmen y este es el canal Mensaje de tu Ser Interno. Vamos a ver qué hay para hoy, qué nos quiere dar o qué nos quiere decir nuestro querido y adorado Ser Interno. ¿Qué será lo que nos está gritando fuertemente y que quizás muchísimos de nosotros no nos hemos dado cuenta? Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a analizar y ya te digo, mira aquí, tomo esta. ¿Por qué tienes que sufrir por alguien que no te valora? Una tremenda pregunta. ¿Por qué tienes que sufrir por alguien que no te valora? Que ni siquiera te tiene en su lista de prioridades. ¿Por qué tú sí tienes que sufrir? Tú sí tienes que ponerle en listas de prioridades. Tú tienes que dejar todo lo que tengas que hacer para rendir pleitesía a esa persona. ¿Pero por qué? Si realmente, si no te quiere esa persona, si no te valora esa persona, si de verdad no sabe lo que tú sientes en tu corazón, ni tiene la mínima intención de tener una, vamos, digamos, ¿cómo puedo yo decir? Una mínima compasión para las cosas que tú estás pasando, por los dolores que estás pasando, por tantos sufrimientos que te hace esa persona, si ni siquiera tiene esa compasión de bajar un poco esos niveles de inconsistencia para contigo, ¿por qué tú tienes que sufrir por esa persona? Yo sé que es duro, yo sé que es bastante fuerte tener que decir, pero es que en el corazón no se manda. Tienes toda la razón, en el corazón no se manda. Pero uno tiene que equiparar y tiene que como nivelar, si se quiere, el corazón y la mente. Hay que liberar un poco esa condición de que el amor solamente es en el corazón. Es cierto, el amor está en el corazón, pero también está en todos los otros 5 sentidos. Sobre todo en la mente. Cuando uno dice, un momentico, vamos a sacar cuentas acá. Yo me estoy matando por esta persona. Yo he dejado de hacer muchísimas cosas en mi vida por esta persona, en caso tal de que sea una relación bastante larga. He dejado de hacer muchas cosas. Me he sacrificado mucho por esta persona. He dejado de cumplir mis sueños, que son mi felicidad, por esta persona. He dejado que esa persona tome mi felicidad, porque yo soy la que la está o el que la está elaborando, pero esa persona lo que hace es que en vez de elaborar su propia felicidad, ha tomado la mía y me ha dejado sin felicidad. Entonces, todas esas cosas juntas te hacen ver, mi querido amigo, mi gente, que realmente eso no vale la pena. Si tú lloras o sufres por una persona que realmente te está haciendo la vida brillante, te está ayudando a aportar felicidad, porque tú aportas la tuya, esa persona aporta su propia felicidad y entre los dos hacen un combo de felicidad. Si esa persona también aporta la misma cantidad, la misma intensidad de amor que tú das y de felicidad, si tienes que sufrir por esa persona por cualquier motivo, mira, bienvenido sea, aunque tú lo sabes muy bien que una persona que ama no hace sufrir. Vamos a arrancar por ahí mismo, vamos a empezar, quizás empezar por allí. Vamos a echar todo el cassette para atrás y vamos a empezar diciendo que una persona que ama de verdad, de corazón, con el alma, con los sentimientos, con la mente, con los 5 sentidos, no es capaz de hacer sufrir a la persona que está a su lado. Porque hacerla sufrir es como que si estuvieras haciéndose sufrir a esa misma persona. Si yo te hago sufrir y yo te quiero, es que yo también estoy sufriendo. Entonces, yo diría que en todo caso, ese sería el primer punto. Y ya con ese, si ves que esa persona lo que hace es que te hace sufrir, ya tú tienes que saber que esa persona no vale para ti. No vale la pena continuar con esa persona. No te quiere. No te quiere.
Una persona que te hace sufrir no te quiere. La felicidad está justamente en eso. El amor está justamente en eso. En no hacer sufrir. Al contrario, lo contrario del sufrimiento es la felicidad. Lo contrario de la tristeza es la alegría. Lo que te tiene que dar esa persona es alegrías, felicidad. Aparte de que tú puedas elaborar la tuya propia, porque cada quien tiene su maquinaria dentro de su corazón, dentro de su cuerpo, para elaborar tanta felicidad como pueda. Y sabes una cosa, te digo algo, no hace falta tener una persona al lado de uno para uno elaborar su propia felicidad. ¿Eso lo sabías? No hace falta que tú tengas a nadie en tu vida para ser feliz. Claro que no. Lo que pasa es que, claro, lo ideal sería compartirla, si se quiere, esta elaboración, esta fábrica de felicidad, compartirla con alguien que te dé la misma cantidad de felicidad que tú das, que te proporcione la misma cantidad, en cantidades iguales, 50-50, sí señor, para tú poder alcanzar lo que es la plenitud en una relación. Entonces volvemos otra vez a lo mismo. ¿Por qué tienes que sufrir por alguien que no te valora? Una persona que te hace sufrir no te está valorando. ¿Por qué tú tienes que esperar a que esa persona se fue con alguien y tú te quedes allí esperando a que esa persona venga? Y preguntándote, ¿es que mi persona especial va a volver? ¿Por qué tú tienes que hacer eso? ¿Porque le quieres? Ajá, esa es la respuesta que me darías. Porque la quiero todavía. Está bien. Tú no puedes obligarle al corazón a decir no lo quieras más o no la quieras más. Pero el universo te está dando la ventaja de que esa persona por un momento, quizás por un momento se fue, está ausente, y ese momento es el que tú tienes que aprovechar para poder empezar a sacar tus dignidades a flote, para poder entender y comprender que realmente esa persona que te hace sufrir no te quiere. Comienza a caer en cuenta en todo eso. Empieza a analizarlo poco a poco. A lo mejor estando tú con esa persona, tú eso no lo has notado. Pero una vez que esa persona se fue, tú comienzas a pensar un poquito más. Tienes la libertad, tienes un poco más el campo de visualización, se te hace un poquito más amplio, porque empiezas a pensar, ir más allá, si yo hubiera hecho esto, si hubiese hecho esto, si hubiese pasado esto, bla, bla, bla. Y comienzas a abrir tu campo de posibilidades de lo que yo hubiera o no hubiera hecho. Y en tantas de esas cosas tú comienzas a darte cuenta de que quizás a lo mejor tus valores no eran suficientemente arraigados, no los pusiste suficientemente por encima de ti para que esa persona los pudiera ver. No se los hiciste ver como era. Y por eso esa persona te hace sufrir, porque no te valora. No dejes que nadie te haga sufrir. Nadie tiene derecho a hacerte sufrir. Es más, perdóname que te lo diga, ni tú mismo tienes derecho o tú misma tienes derecho a hacerte sufrir. Uno vino aquí a esta vida a ser feliz. Pero ¿qué pasa? Que uno tiene su propia fábrica de felicidad. Uno la puede hacer. ¿Sabías? Tú no tienes que depender de nadie para crear tu propia felicidad. Tú la creas porque tú piensas que esa persona se fue y que ya se te acabó la felicidad. Mentira total. Eso es mentira. Eso es falso, de toda falsedad. Lo que pasa es que quizás te acostumbraste a que se generara la felicidad en la manera en que hay alguien en tu vida. Tú generas felicidad solamente cuando hay alguien en tu vida. Y tú tienes la capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que inconscientemente no te das cuenta. Pero ponte a pensar. Tú generas felicidad plena y te das cuenta y estás feliz, sonriente cuando hay alguien a tu lado. Del resto, sintiéndote solo o sola, muchísimas veces piensas que no hay felicidad porque no hay nadie. Totalmente falso. Tú puedes crear, tú puedes co-crear
procrear tu propia felicidad. Eres autónomo o autónoma en ese sentido de crear tu propia felicidad. Y una vez que tú sabes y descubres que tú puedes ser feliz sola o solo, haciendo muchísimas cosas, muchísimas maravillas, en ese momento cuando tú empieces a ver que, oye, pero si yo soy capaz de hacerlo yo sola, o yo solo, yo me quiero a mí mismo, estoy enamorado o enamorada de mí misma. Dios mío, me estoy dando felicidad, me amo, me quiero, me estoy dando mucha, mucha felicidad. En ese momento parece mentira, pero empiezas a irradiar esa felicidad de tal manera que se te acerca a ti lo que se te tenga que acercar para tu conveniencia. Empieza a llegar a ti esa misma intensidad de emociones y de felicidades empiezan a llegar a tu vida. Como me miras, te miro. Como me hablas, te hablo. Con quien me junto, así seré yo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime a quién amas y te diré cómo te aman. Así de sencillo. Entonces, busca primero que nada a alguien que te sepa amar. Tú tienes que aprender e ir a la escuelita de la dignidad y aprender cómo se ama. Pero primero que nada, cómo se ama a uno mismo. Y después de ahí en adelante es que tú empiezas a buscar a alguien que te ame como tú quieres que te amen, como tú sabes amar. No es que hay gente, te voy a decir, mucha gente que no es feliz, no es capaz de generar felicidad, pero sí toman la felicidad del otro. Eso pudo haber sido tu caso. Esta persona no es capaz de dar nada, ni de generar felicidad. Al generar felicidad, estás sacando felicidad para el otro, pero no generan felicidad, no son capaces de fabricarla. Y sino que hacen es que absorben la energía de la otra persona, la felicidad de la otra persona. Se llenan con eso y cuando ya están plenos y satisfechos, se van y te dejan completamente en la ruina con la felicidad. ¿Qué te parece? ¿Te parece que eso está bien? ¿Te parece que eso es correcto? ¿Te parece que estás ganando? Todo lo contrario. ¿Por qué tienes que sufrir por alguien que no te valora? No hay derecho. No se justifica. Una vez que tú viste y te diste cuenta, mira, para empezar, la gente antes de enamorarse debería de ir a una escuela de dignidad, que le enseñaran lo que son valores, las dignidades, cómo defenderse uno de un depredador de felicidad, si se quiere, o de una depredadora de felicidad, que lo que hace es que te absorbe y no te da nada, no te aporta, lo que hace es que te resta y no te suma. Uno debería ir a una escuela de esas primero y aprender a diferenciarlos, a detectar ese tipo de personas. En los comportamientos tú lo vas viendo, no hace falta ir muy lejos ni tener 10 años de relaciones con una persona para uno darse cuenta del tipo de persona que es. Entonces, siempre ve con tu precaución. Hay gente que tiene lo que yo la otra vez dije, que tienen el defecto, yo diría que es un defecto y de verdad que es lamentable, que no pueden vivir solos o solas. Una vez que terminan una relación, necesitan otra vez engancharse en otra relación. No importa cómo. Y no les da tiempo ni siquiera de hacerle un escaneo a la persona, una evaluación completa a esa persona, sino que de una vez ya la están metiendo a vivir con ellos, inclusive. Qué chasco, qué desastre, qué barbaridad. Sabes muy bien que eso muy probablemente no vaya a terminar no vaya a generar buenos términos. No vamos a entrar en detalles, porque de verdad que serían muchísimos los detalles que yo tendría que dar. Pero por lo menos uno saber en dónde está poniendo sus ojos y sobre todo su corazón y sobre todo en dónde estás tú invirtiendo tu felicidad. Porque acuérdate, no es que el otro te está dando felicidad. Tú haces tu felicidad y en base a eso todos gozamos de esa felicidad. Pero si solamente la vas a estar dando tú, mátame. ¿Entiendes? Hello. No puede ser. Entonces, ahí sí que te digo, ¿por qué tienes que sufrir? O te lo dice tu ser interno.
¿Por qué tienes que sufrir por alguien que no te valora? Valórate tú primero, quiérete tú primero, y el que no te valore, mándalo por un tubo, pero de una vez. Lo mandas otra vez en encomienda, lo metes en una caja y otra vez que se vaya por donde vino. Diríjase al girador otra vez. No puedes aceptar una persona que lo que haga es darte mala vida y hacerte la vida cuadritos, desgastarte la vida. Esos años tú los puedes recuperar. ¿Dónde están esos años para recuperarlos otra vez? El tiempo lo puedes recuperar. Esas personas que van y vienen, y van y vienen, y van, terminan y vuelven a venir, van y vienen y vuelven. Esa es una persona que respeta, esa es una persona que tiene valores, es una persona que sabe que tú tienes valores o ha descubierto en ti valores. No los ha descubierto porque tú no se los has mostrado. Tú los tienes guardados. Todo el mundo tiene valores y dignidad. Vamos a estar claros. Lo que pasa es que hay gente que las tiene bien guardadas y que no las saca a relucir. Las guarda para poder ocuparse de las dignidades de otro, en vez de ocuparse de sus propias dignidades. Entonces, fíjate, eso de que estoy sufriendo, estoy llorando, me quiero morir porque esta persona se fue. Yo entiendo, tienes toda la razón. Muérete por una semana, porque es justo que drenes, que hagas tu duelo, sí señor, pero no vas a estar toda una vida. No vas a estar toda una vida sufriendo y llorando por una persona que de verdad no te valoró. Y lo peor de todo, que cuando estás saliendo tú de ese trance tan horrible, vuelve otra vez esa persona y te vuelve otra vez a dar en la madre. ¿Ah? ¿Y así hasta cuándo? Y vuelve y se va y vuelves otra vez a caer en el duelo porque pensabas que te quería, que estaba viniendo arrepentido, arrepentida, y vuelves y caes otra vez. Cuando se vuelve a ir, sales y sientes que ya sales a lo mejor más rápido porque ya tienes una experiencia, pero vuelve y caes. Eso no es valorarse. Eso no es tener las dignidades bien puestas. Eso no es defender el honor de esas dignidades de amor. No. Eso es quererse poco. Y entonces, mi gente, no es justo. ¿Sabes por qué yo, este mensajito, vamos a decir así, porque yo he visto tanto cuando me escriben los correos, que me escriben en los comentarios, pudiéramos ver muchísima gente que de verdad está pasando por esto. Dolor y más dolor. Y siguen ahí. Y pierden oportunidades. Y viene alguien y le ofrece amor y no quieren saber de nada. Quieren más la persona que le ha hecho daño, que les ha hecho sufrir, a una persona que viene de verdad con todo el amor del mundo a ofrecer. ¿Por qué será eso? ¿Por qué? Porque muchísimas veces es sabroso o es, interesante, es excitante una persona difícil. Eso no está bien. En el amor no puede haber nada difícil. El amor tiene que ser fluido. Si no, ya estamos mal. Si no, aquí algo que no está marchando bien. Eso de que no le voy a escribir por tantos días para ponerle, tú sabes, para ponerle así como darle celos, eso no está bien. Eso es querer hacer sufrir a la otra persona por gusto. Eso no se hace. El amor tiene que ser completamente transparente, traslúcido. Un cristal completamente transparente, un velo transparente que no se vea. Eso es lo que tiene que ser el amor. Y no esto de que sí, voy a decirle un día que sí, le voy a dar celitos, le voy a hacer esto. Eso no es. Eso es crear cizaña, meter espinitas. No, señor, así no es. O eres o no eres. Vamos a poner 3 cartitas acá, entonces, a ver qué es lo que es, mi querido amigo, mi gente. ¿Por qué tienes que sufrir por alguien que no te valora? Aprende a no sufrir por las personas que no te valoran. Sencillamente ponlas a un lado. Ellas jamás van a sufrir por ti. A menos que, oye esta, a menos que ahora sí tú te montes bien en esas dignidades y en esos valores y esa persona se dé cuenta cómo has cambiado así. ¡Ra! Ahí sí, probablemente. Entonces ahí vamos a ver cómo nos toca, pues. Vamos a ver acá. Mira, esta persona definitivamente
estando así, dejándote tú sufrir por una persona que realmente no te valora, tú no fluyes, pero no fluyes para nada, te quedas completamente estancado. Mira, la magia bella y divina sería diferente si tú en el momento en que tú ves que esta persona realmente no está faltando a tus valores, a tu dignidad, como quien dice ser así, ¡guau! De una vez. Cortamos con esta situación. No puedo aceptar esto, pero para nada. No, mira, cero, ¿cómo digo? Cero, ¿cómo es que llaman esto? Cuando no lo acepto, pues vamos a decir así, cero aceptación. Digamos, aquí no se acepta ni nada, ni 0, ni 0,1, ni 0,2. No acepto nada que tenga que ver con los antivalores o las antidignidades. No acepto nada de eso. Nada, tolerancia cero. Esa era lo que estaba buscando. Tolerancia cero. Gracias. Tolerancia cero para este tipo de cosas de indignidad y de poca dignidad y de pocos valores. Vamos a ver una tercera carta. A ver qué nos dicen. Ajá, mira, aquí es donde dice el tarot. Quiérete a ti mismo o a ti misma. Date todo ese sol brillante. Date todo ese lujo. Enamórate de ti, quiérete tú. Mira, cuando tú te quieras y te enamores de verdad de ti, que tú digas, a mí nadie, como que si fuera otra persona que dijera, a esta persona nadie la va a tocar, nadie la va a ofender, nadie la va a humillar, nadie va a bajar sus valores. Cuando tú mismo te pongas esa coraza, tú vas a ver las cosas como cambian. Sobre todo cuando una persona se va y te dejó, como quien dice, en la calle de la amargura, te dejó con esas ilusiones y con esos valores tirados por ahí, regados por el piso, y que de repente se consiga contigo nuevamente o te encuentre de una manera completamente diferente. Eso se nota y la persona va a sentir como que se va a echar para atrás porque va a decir, ¿qué es esto? Es algo que no lo podemos, yo no lo puedo explicar cómo es, pero es una irradiación diferente. Tú empiezas a irradiar otra cosa completamente diferente. Esa persona, si en el caso tal de que se haya ido y vuelve, si de verdad está interesada, se va a dar cuenta de tu cambio, va a luchar por ese cambio, va a luchar por ti. Porque ahí sí se va a dar cuenta, aunque no te lo diga, ahora sí estoy sintiendo que hay alguien que se valora. Porque a veces, muchísimas veces, la persona se va porque no sabe por qué, pero siente que no te estás valorando. Y eso no es lo que quiere. Quiere alguien que realmente se valore por sí misma. ¿Entiendes? Entonces, muchísimas veces la gente va, es como por lo difícil. Como los jueguitos de Mario Bros. Los de Mario Bros eran al principio muy fáciles y después se va haciendo más difícil, ¿verdad que sí? Así mismo es la gente. Los seres humanos somos así. Queremos las cosas de verdad que tú sientas que valen. Las cosas que tú sientes que de verdad vale la pena estar con la persona. No por alguien que cualquier cosa, como un helado cuando está bajo el sol, como una barquilla de helado. Entonces la gente, eso se da cuenta. El ser humano es así. Mientras más te valores, más te van a valorar. ¿Me comprendes por qué? Ya entiendes por qué. Que mientras más te valores tú, más te valoran los demás. Te tienes que valorar tú primero para que los demás te puedan valorar. Si no, no es, al revés no es. Es que te tienes que valorar realmente como debe ser, por tu propia cuenta primero. Bueno, entonces ya hablé bastante, creo. Este video se hizo un poquito largo. Entonces, la gran, digamos, el gran mensaje que nos mandó nuestro ser interno fue: ¿por qué tienes que sufrir por alguien que no te valora? Entonces nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Te quiero mucho, de verdad que sí, me encantas. Quisiera de verdad estar mandando muchísimos mensajes de esto. Me fascina porque veo que la gente es muy receptiva y de verdad nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye. Besito para todos. Bye.